12 y 15 denuncias relacionadas con bienes inmuebles, todos los días. Si bien es cierto, convergen dos delitos, que es el fraude y el despojo, los que afectan a esta área. No menos cierto es que también existe una cifra negra que nadie sabe cuál es, de todas aquellas personas que toman la decisión de no presentar una denuncia por algún fraude o por algún despojo, por el motivo que este sea, por la voz generalizada de no va a pasar nada, o por el hecho de que las denuncias tardan mucho, por el motivo que sea. Hay una cifra negra que no sabemos exactamente cuántas denuncias no llegan a fiscalía. Ya judicializarlas o sentenciarlas es el tema más técnico que ahorita más adelante tocaremos. Esta problemática que vivimos, sobre todo en Tijuana, que sin lugar a dudas es el problema más grave que tenemos. La violencia, los homicidios, la nota roja, es una nota que por su naturaleza llama más la atención. Cuando existe una ejecución en una cuadra, en un centro comercial, todos se preocupan y todos se escandalizan. Pero cuando al vecino lo despojan de su inmueble, o cuando al vecino lo fraudean, a lo más que llega un conocido es decirle: puta, qué mala onda, y se da la vuelta y se va. Esa es la realidad. Pero las cifras no mienten. El problema más grave que tenemos es este, y hay un porqué. Hay un motivo por el cual actualmente estamos viviendo esto, y nosotros, desde las trincheras que nos ha tocado en algún momento representar, lo veníamos manifestando que esto se iba a desbordar. ¿Por qué o por qué estamos viviendo esta situación? Convergen en varios, están en sintonía varios elementos. El primero de ellos es, hablando de Tijuana, nuestro origen. Yo creo que muchos tienen más experiencia que yo en esto, pero Tijuana se fundó por rancherías. Entonces, grandes territorios y grandes extensiones de rancherías no permitieron, por omisión o porque no les importó y no les sigue importando al gobierno en turno, hacer un verdadero plan para salvaguardar la titularidad de la tenencia de la tierra, y permitió que las personas que se iban asentando en estas rancherías pudieran regularizar sus terrenos o regularizar sus tierras a como ellos fueran pudiendo. A este escenario le sumamos que los dueños de grandes extensiones de tierra, viene ahorita a mi mente la familia Contreras, creo que alguien dijo aquí, escuche, se olvidaba Contreras, la familia Contreras Farfán, grandes extensiones de tierra. En el lado de Otay, la familia Riquelme, y así hay varias familias. Entonces, estos asentamientos que fueron llegando, y quien era dueño de esas tierras, pues no titulaban, o el gobierno no hacía un plan para titular. Entonces obligaron a los ciudadanos a que el juicio de prescripción se convirtiera en el único medio, o el medio principal que hasta el día de hoy seguimos teniendo para que alguien tenga certeza jurídica de su propiedad. Y este medio de prescripción, si no hay alguien que no esté familiarizado, pues no es nada más que un juez te entregue tu título de propiedad por el simple hecho de ostentar la posesión en carácter de propietario, con una serie de elementos que el juez te va a solicitar, y te entrega tu título de propiedad. Este es el medio más idóneo, dada la naturaleza de nuestra ciudad. Hace un par de años, nosotros llevamos en la oficina de nosotros asuntos en León y específicamente en Guanajuato y Silao, y platicábamos con el abogado que nos ayudaba allá, y nos decía: pues acá no existe la prescripción, acá todo se notaría. Si ustedes tienen 500 años, ¿verdad? Nosotros tenemos 100 y tanto en Tijuana y venimos de rancherías. Entonces, el medio idóneo es la prescripción. Y a este tipo de juicio es al que se le está dando un mal uso, que ahorita voy a entrar a ese detalle. El segundo elemento, que en conjunto yo los llamo el cultivo perfecto para este tipo de delitos, es nuestra población flotante, que es a raíz de nuestra cercanía con el vecino del norte, que formamos una sola comunidad, aunque exista una barrera fronteriza física. Existen muchas personas
personas que vienen a esta ciudad de paso, muchos adquieren inmuebles, o bien cuando se hizo el boom inmobiliario en 2006, cuando Felipe Calderón soltó los fideicomisos para que crearan muchas constructoras, que hubo gente que se hizo millonario de la noche a la mañana creando esas casitas que coloquialmente le llaman pichoneras, ¿no? Son muy chiquitas, que así se les conoce. Muchas personas solo tramitaron sus créditos para obtener una visa y cruzarse a Estados Unidos. Eso lo que provocó es el abandono de grandes viviendas en la zona este de la ciudad. Entonces, si juntamos en la cazuela de lo que estamos cocinando, la naturaleza de Tijuana, el juicio de prescripción, la población flotante y sin duda gobiernos, sobre todo en catastro y registro público, que se prestan para actos de corrupción y simular actos posesorios, tenemos la fórmula perfecta para que generara un nuevo negocio o un nuevo grupo que se dedique a delinquir con este tipo de conductas. No se necesitó mucho tiempo para darse cuenta que era provechoso, que beneficiaba y que aparte es un delito técnico y vivimos en un México con el 99% de impunidad. De 100 delitos, solo uno llega a una corte penal. Y de todos esos que llegan a una corte penal, solamente el 60% alcanza una sentencia condenatoria. En el 2025 no tuvimos una sola sentencia condenatoria de homicidio, ni una sola. Entonces, esta impunidad, la naturaleza, la forma de lo que sucedió con los fideicomisos, convirtió esto en un cultivo perfecto para este tipo de delitos. Nosotros se los decíamos desde que estaba el fiscal Guillermo Ruiz, esto se les va a desbordar porque no detenemos a nadie. Hay células operando ya en la ciudad que nacen en catastro y terminan en registro público y hacen un ciclo, y los tenemos nosotros perfectamente detectados. Detectamos a una persona, ahorita voy a entrar a cómo trabajan, pero detectamos a una persona con 97 denuncias de fraudes donde les vendían propiedades a personas que literal iban y las veían y dicen, te vendo esa. Y el perfil de sus víctimas era de entre $500,000 de pesos, 300,000 pesos, a 1,200,000, no se movía de ahí. Ahí estaba, y sacaba 500, y luego te la entrego, y pues evidentemente no entregaba nada. Yo personalmente hablé con el fiscal general, estaba Carpio, y le dije, ¿cómo puede ser posible que yo sepa que tiene 97 y tú no? ¿Cómo puede ser posible que siga operando esta persona? Entonces, ¿cómo funciona? Lo que hacen normalmente es que cambian con ayuda de algún funcionario que se presta en catastro. Este es solo un modo. Cambian el nombre de catastro para generar actos de posesión. Esos actos de posesión los llevan ante un juez para buscar la prescripción. Presentan los testigos, les entregan su título, a veces lo inscriben, a veces no lo inscriben y venden la propiedad a remate, relativamente más abajo del mercado. ¿Qué sucede aquí? Los dos delitos. A la persona a la que le vendieron su propiedad lo despojaron del inmueble y la persona que de buena fe entregó el dinero pues fue fraudeada. Entonces convergen los dos delitos. Denuncian o no denuncian, ya es una decisión del ciudadano. Sin embargo, la mayoría de las veces con una buena estrategia legal, el que perdió la casa la puede recuperar. El que entregó el dinero rara vez lo va a recuperar. Muy difícil, yo me atrevo a decir que ni el 1% recupera el dinero. Y de esta manera lo que llevan a hacer es que tratan de hacer un acto ilegal por medio de uno legal. Sin embargo, el origen es ilícito, es un origen fraudulento. Hace un par de semanas, o de días, semanas, detuvieron a un supuesto líder del cártel inmobiliario. Y yo, con mucha sinceridad, les digo, no sé cómo se atreve la fiscalía a salir y decir que lo detuvieron, pero la primera denuncia era en 2016.
esta persona operó 10 años, independientemente de si es culpable o no, ya que está investido de la presunción de inocencia. Sin embargo, el tipo de delitos le permite seguir operando y operando y operando y fraudeando y desgastando a la ciudadanía y desgastando a sus víctimas. Sobre todo es muy desgastante estar en fiscalía integrando los expedientes. ¿A dónde nos lleva esto o qué es lo que podemos hacer para purgar un poquito? Sí se puede resolver el problema, pero como todo delito, hay dos maneras de resolverlo. El primero es, obviamente, previniéndolo. Necesitamos concientizar a las personas que están interesadas en comprar o en vender una propiedad, que lo ideal siempre es acercarse con un abogado especializado. Nosotros nos hemos topado en la oficina, hemos detectado título de propiedad registrado a nombre de la persona, identificación de la persona, y cuando ya iban a comprar la propiedad, las firmas no eran. Entonces falsificaron un INE para poder simular que era la persona que estaba vendiendo. Un amigo notario me platicó que iban a hacer una operación en su notaría. Ya iba a entregar el señor X cantidad de dinero y le da por revisar la INE. Ya hay una página pública donde podemos meter los datos del INE y ahí vemos que el INE sea verdadero. Este notario mete los datos y no detecta la INE y descubre que es una INE falsa. Entonces va y dice: yo no me quise pelear con ellos, yo les dije que mi aparato estaba fallando y que sí se pueden identificar de otra manera, pero lo detectó el notario. A donde voy con esto es que conforme más público sea, conforme más se visibiliza este problema que estamos viviendo, porque realmente había estado en las sombras, mientras más se hace público, mientras más los medios nos ayudan a difundirlo, mientras más nosotros lo estamos difundiendo, estas personas van a buscar la manera de actualizarse, ¿no? De sofisticarse, de ser más, también ellos de profesionalizarse en la manera de continuar delinquiendo. Entonces, lo que debemos o lo que podemos hacer siempre es esto, ¿verdad? Cuando alguien quiere comprar una propiedad, cuando alguien quiere vender una propiedad, lo recomendable siempre es acudir con un abogado que le entienda, acudir con una persona que sepa, porque el simple hecho de cambiar los datos en registro público no nos garantiza. Hay que ver los antecedentes, hay que ver de dónde viene el adquiriente y cómo adquirió también, y más sobre todo aquellas personas que van a dejar su patrimonio, que tanto, muchas veces todo lo que tienen, tanto trabajo les cuesta juntarlo para poder hacerse del patrimonio. Es grave la situación, es seria. No vemos una sola célula que realmente esté desmantelada por la fiscalía. Vemos que hay muchos grupos, vemos que hay personas que se dedican y que viven de esta manera. Teníamos nosotros detectado a un abogado que a lo mejor ustedes han visto, porque tapizaba la ciudad con unos letreritos amarillos con unos letreritos amarillos que decía divorcios por 3,000 pesos. Este canijo colgaba esos letreritos, y este modo es el siguiente, porque me lo platicó el maldito. Me dijo: yo los cuelgo y si en 3 meses no me los quitan, reviso la propiedad. Y si resulta que debe, y si resulta que le voy dando, hasta que la vendo. Entonces, en casa de mi suegra les colgaron uno y le digo: quíteselo, porque este tipo lo que hace es ir detectando este tipo de figuras. Nos metimos al Búho Legal, que es la página con la que se pueden revisar los juicios públicos, es una página pública, y pues detectamos a una abogada que tiene un señor que fui yo a una audiencia, era mi contraparte. El señor se dedica a la albañilería, un oficio muy noble y honesto, pero pues tiene como 14 propiedades, pues. Entonces y en extensiones de tierra. Entonces le digo yo al señor, pues le va muy bien, ¿no? Le va muy bien. Y detectamos pues que es el prestanombres de la abogada, ¿verdad? Pues, para la fiscalía, todos. Entonces
empezamos en el sufrimiento de la integración de la carpeta, navegando en un mar con el 99% de impunidad, donde delitos patrimoniales, que es la agencia especializada para atender este tipo de delitos, está colapsada, pero está colapsada no por actos de corrupción, está colapsada porque es inhumanamente posible que puedan resolver el problema ellos solos. Un fiscal tiene entre 3,000 y 4,000 carpetas de investigación. Nosotros en la oficina de nosotros tenemos aproximadamente como 200, entre 150 y 200 expedientes, de los cuales muchos están en amparo, están en apelación, están en el horno y se está moviendo un porcentaje. Y somos 5 en la oficina. Ellos ahí son 17, 20 cuando mucho, para ese cúmulo de trabajo. Entonces, ¿cómo resolverlo desde adentro? La fiscalía tiene que reestructurarse en cuanto a su dinámica de funcionamiento, porque delitos patrimoniales no necesitamos una agencia especializada, porque luego el gobierno le da por crear agencias, ¿no? Dice, tenemos la crisis de los desaparecidos, una agencia especializada. Tenemos feminicidios, una agencia especializada. No, el monopolio del ejercicio de la acción penal lo tiene la fiscalía en general. Lo que necesitamos es poder seccionar el trabajo. Yo me atrevería a decir que fiscalía, específicamente en delitos patrimoniales, que son delitos técnicos, debería de funcionar más como un juzgado, en un círculo donde se ingresen escritos, donde se presenten acciones, haya un proyectista, se los acuerde y los regrese, y no la carpeta esté ahí durmiendo hasta que venga el pobre interesado a pretender o a decirle, oye, ¿qué pasó con mi expediente? No, a mí me acaban de nombrar y espérate 3 semanas, ¿no? Entonces, esa sería una posible solución desde adentro, y la posible solución desde afuera para todos nosotros, pues es siempre que difundir este problema, que insisto es grave. Cuidemos nuestras propiedades. Sí es bueno pagar el predial, sí es bueno limpiar cuando tenemos un lote, cuidarlo, sí es sano. Y cuando queramos vender o queramos comprar, acercarse con un abogado especialista que le entienda al papeleo, y no nada más con un grupo inmobiliario. Hace como 3 semanas estuve platicando esto mismo con los de la AMPI o INPI, no sé cómo se llaman, los de los inmobiliarios, ajá. Y les comentaba yo a ellos, ajá. Era AMPI con los que fuimos, ASAI, ellos, ajá. Y les comentaba yo, necesitan más los asesores inmobiliarios capacitarse en cuestiones técnicas, legales y en el papeleo. No basta ahorita en Tijuana, no basta con revisar el registro público, no es suficiente, hay que ver que hay más atrás, hay que ver cómo adquirió, si prescribió, cómo notificó, si notificó, cómo la notificó. Los actos fraudulentos nacen cuando adquieren el que va a vender, ahí está la clave. Entonces, muy serio, muy delicado, e insisto, es el problema más grande que nosotros tenemos aquí. Yo el día de ayer no podía hablar y el día de hoy ando un poco raspado y ya me cansé de la garganta. Los dejo para si tienen alguna duda que le voy a parar, realmente me cansé. Muchas gracias. Vamos a tener un poquito de margen para andar viendo las preguntas. Ok. Pero, ok, si tenemos alguna pregunta. Ahorita va a recabar y ahorita empezamos. Pues puedo durar toda la tarde platicándoles asuntos. Cuando yo fui presidente del Colegio de Abogados de Tijuana, les comentaba que esto iba a suceder y lo veníamos venir por la simple lógica de lo que estaba sucediendo. Y insisto, del caldo de cultivo perfecto. Pero todo parece indicar que mientras no se hace un escándalo, no nos volverán a ver. Por ahí decía un diputado ayer o antier, no sé qué bronca tuvo, y decía, parece que les tenemos que gritar para que nos vean, y esa es la realidad. O sea, cuando va uno y quiere platicar con ellos, cuando va uno y les dice, oye, por aquí se te están colando, por aquí va a haber un problema, sí, lo vemos. Hasta que esto explota es cuando ya sucede. Repito, ese famoso cártel inmobiliario que detuvieron
ni es el primero que opera, ni es el único y ni es cartel. Es un tipo que tenía 3, 4 gentes y que le entendía a este ciclo que les acabo ahorita que acabo de platicar, y de esa manera se estuvo haciendo de dinero. ¿Qué fue lo que pasó? Con ellos pasó algo muy curioso. Insisto, a la autoridad parece que necesitamos gritarle. Lo que pasó con ellos fue que ya se había volado la barda. Este desgraciado ya llegaba con gente armada a sacar a la gente de sus casas. Entonces era tal el descaro que rebasó el límite, por así decirlo, que la propia autoridad permite. Roba, pero no robes tanto, ¿verdad? Saquea, pero no tanto. Pareciera que así funciona, porque, repito, nosotros teníamos ese asunto con un individuo que tenía 90 y tantas carpetas de investigación y le daban cita para no sé cuándo y decía que iba a tener un enredo. Entonces, este amigo, lo que sucedió fue que se voló la barba ya, ¿verdad? O sea, ya era exagerado lo que estaba haciendo. Ya no podía la propia fiscalía seguir conteniendo el problema, porque ya había entrado con gente armada a sacar gente. Pero eso fue lo que sucedió con ellos. Nosotros detectamos a otros que ahorita ya están detenidos, que lo que hacían es que iban a ver quién debía. O sea, se iban a las privadas y tenían contactos en los bancos y les decían: la 1, la 4, la 5 y la 7 debe tantos millones. ¿Y los demandaron? No. Llegaban con una orden judicial falsa y la gente sabía que debía y se salía. Y se entabeaban 2 policías y se salía la gente y tomaban posesión de la casa y la revendían con una complicidad del banco, pero no se hacía el procedimiento del juicio hipotecario correcto, sino que les caían a las personas que ya sabían que debían. Entonces a un cliente le llegaron así, le digo: márcale al 911 para que reportes a las 2 patrullas, se voy yo para allá. Para cuando llegué ya se habían ido los policías y el falso actuario ya no hallaba dónde esconderse, y le digo: no, pues es que demándenlos y contestamos la demanda conforme a lo que vaya a suceder. Pero esos son los modos de operar y desafortunadamente, insisto, ¿verdad? El tema de la población flotante fue un factor importante para que este cultivo cuajara, y ahora tenemos esa problemática aquí en Tijuana, que sí realmente es delicada y es grave, pero como abrí la plática, pues solo le importa a que afecta, ¿verdad? No es un tema del que se hable públicamente, no es un tema en el que a los vecinos les importa. A lo más que llegamos es que el vecino le esté recomiendo este abogado, pero dinero no tengo, pues, para acá no vengas. Y esa es la diferencia con los delitos de alto impacto, que igual estamos en las ciudades más violentas del mundo, ¿no? O sea que por donde le veamos estamos mal. Gracias. Buenos días. Vamos a hacer el espacio de preguntas y respuestas. Y